Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de para qué sirve el té de romero, porque es una infusión increíble, que como vais a ver tiene muchísimos beneficios. Los iremos detallando uno a uno. A continuación hablaremos de cómo tenéis que tomar la infusión de romero para obtener el máximo de beneficios de la misma. Y en tercer lugar, en la parte final del vídeo, haremos hincapié en qué contraindicaciones tiene esta infusión, porque tiene muchos beneficios, pero como todo en la vida, tiene también contraindicaciones que en especial en esta infusión son para algunas personas francamente importantes. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. El primer gran beneficio que vamos a tener tomando una infusión de romero va a ser que mejora la digestión. Y esto lo hace básicamente actuando a dos niveles. En primer lugar, reduce la acidez gástrica, es decir, vais a tener menos problemas de pesadez del estómago, de regurgitación, de malestar general estomacal, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, y no menos importante, a nivel estomacal también, nos va a reducir significativamente la formación de gases. Es decir, que te vas a sentir mucho menos pesado o pesada tomando este tipo de infusión. El segundo gran beneficio que tiene tomar una infusión de romero es que tiene un gran efecto antibiótico. Yo he visto que funciona, de maravilla frente a determinadas cepas de salmonela, como Salmonella typhi, determinadas cepas de Escherichia coli y también algunos tipos de Shigella, es decir, agentes muy frecuentes y muy presentes en la gran mayoría de diarreas. El tercer gran beneficio que tiene la infusión de romero es que es un diurético natural muy potente. La capacidad de diuresis del té de romero es francamente increíble. Y esto, lógicamente, convierte a este tipo de infusión en el complemento ideal para muchas dietas de adelgazamiento. Se ha visto también que el té de romero actúa frente al cansancio mental. Esto es muy importante y muy interesante, sobre todo en épocas donde pedimos a nuestro cerebro un sobreesfuerzo. Por ejemplo, épocas de exámenes, épocas de que tenemos un estrés laboral importante. Aquí el té de romero nos va a ayudar mucho. De hecho, tenéis que saber que se está incluso estudiando qué principios activos presentes en un té de romero podían ser útiles a la hora de complementar los tratamientos frente tanto al Alzheimer como a las pérdidas de memoria en personas mayores. Otro gran efecto que tiene la infusión de romero es la de actuar como detoxicante hepático. Por ejemplo, después de comidas muy copiosas, de ingestas de alcohol excesivas, etc., nos va a ayudar a que nuestro hígado no se vea tan dañado, no se vea tan afectado por los excesos de grasa, excesos de alcohol, etc. Además, se ha demostrado que tiene lo que se denomina un efecto colagogo, es decir, que estimula la producción de bilis. Esto, que es positivo para muchas personas, en otras personas, por el contrario, puede no ser tan beneficioso. Si tienes algún problema hepático, antes de tomar una infusión de romero, sería conveniente que lo comentases con tu médico. Otro gran beneficio que va a tener la infusión de romero es que nos ayuda a controlar la diabetes. Esto lo consigue actuando a dos niveles. En primer lugar, incrementando la síntesis de insulina y, por otra parte, reduciendo los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Esta infusión también tiene un gran efecto antiinflamatorio, pero además un efecto antiinflamatorio que digo yo a nivel sistémico, porque puede actuar como inflamatorio a nivel de la pared del estómago, es decir, previniendo de la aparición o la generación de gastritis, a nivel de tendones, también a nivel de tendones, aunque parezca increíble, nos ayuda a tratar o ayudar a tratar la tendinitis. Solo con una infusión de romero no se te va a curar la tendinitis, pero si al tratamiento antiinflamatorio lo acompañas con una infusión de romero, lógicamente la presencia de dolor tanto tendinoso como dolor muscular va a ser francamente menor. También se ha visto que tiene un efecto mejorante de la circulación sanguínea. Nos ayuda en la prevención de la aparición de trombos y que, en definitiva, la sangre circule mejor por los vasos sanguíneos.
Ayuda también como otros antioxidantes naturales. Aquí, por ejemplo, os hablaba del té verde para el tratamiento del cáncer. Ojo, cuando decimos que ayuda en el tratamiento del cáncer, no quiere decir que cure el cáncer, sino que con los tratamientos que te estés tomando, por si por desgracia padeces esta enfermedad, pues el cáncer va a tener un crecimiento más lento, porque no cabe duda que tiene un grandísimo efecto antioxidante, y el inicio de la gran mayoría de cánceres está en una oxidación excesiva de ciertos tipos de células, sobre todo células a nivel epitelial. Y otro gran efecto que por desgracia yo he llegado tarde a probar porque desconocía este efecto es que estimula el crecimiento del cabello. Esto lo hace, o es una ayuda para el crecimiento del cabello aplicado por vía tópica, es decir, haciendo una infusión de té de romero, como luego os explicaré, y aplicándolo sobre el tejido o cuero cabelludo, sobre el tejido epitelial de la cabeza, pues va a estimular a los folículos pilosos, limpiando además los mismos de presencias de células, de caspa, etcétera, etcétera. Ojo, estas infusiones, si os las tenéis que aplicar sobre el cuero cabelludo, es muy importante que nunca le pongáis azúcar. Esto parece de perogrullo, pero nos hemos encontrado personas que dicen, no, es que me queda la cabeza mal. Dice, hombre, es que esto se tiene que aplicar sin azúcar. Y para preparar una infusión de té de romero es tan sencillo como que cojáis medio litro de agua, la llevéis a ebullición y justo antes de que empiece a hervir la retiráis y añadís 2 cucharadas de hojas y flores de romero secas. Dejáis que todo eso infusione durante 10 minutos y ya tenéis la infusión. Si la vais a tomar y aguantáis el sabor, porque hay que reconocer que no es del todo agradable, sin azúcar, pues la bebéis sin azúcar. ¿Que le queréis echar un poco de azúcar? Pues sin exagerar del azúcar se puede tomar. ¿Qué cantidad máxima de té de romero se recomienda tomar al día? Pues no conviene exceder de tomar de 2 a 3 tazas diarias, lo que vendría a ser, en función del tamaño de la taza, pues entre 500 y 600 mililitros diarios. ¿Y qué contraindicaciones puede tener el tomar, sobre todo en exceso, té de romero? Pues en primer lugar, si tomáis mucho té de romero, podéis encontrar que os genere náuseas y vómitos, tengáis algún principio de gastroenteritis y espasmos abdominales, que de repente tengáis un dolor abdominal agudo. Está también contraindicado tomar té de romero si padeces problemas de vesícula, sobre todo presencia de cálculos biliares. En este caso, jamás tomes té de romero. Otro efecto secundario o contraindicación que puede tener el té de romero es que en algunas personas, si lo aplicamos vía cutánea, como por ejemplo lo que os comentaba para estimular el crecimiento del cabello o para personas que tienen caspa, etcétera, les provoque cierto enrojecimiento de la piel, cierta, como decirlo de alguna manera, principio de dermatitis. Lo que tenéis que hacer, mi recomendación es que antes de aplicaros el té de romero, si no sabéis que sois, por ejemplo, alérgico a este producto, lo apliquéis en muy pequeña cantidad, un poquito de algodón, justo detrás del pabellón auricular. Ahí notaréis al cabo de unos minutos si vuestra piel acepta bien el té de romero o vais a notar algún tipo de molestia. En ese caso lo veis enseguida y ya no os lo aplicáis en la cara o en la cabeza porque lógicamente se os va a enrojecer. Otra contraindicación, y esta es francamente muy importante. Si estás embarazada o piensas que puedas estar embarazada, el té de romero está completamente contraindicado en mujeres embarazadas, especialmente en el primer trimestre del embarazo. Y también totalmente contraindicado en mujeres que están dando de mamar a sus hijos, es decir, durante la lactación, y tampoco jamás deis té de romero a niños de menos de 6 años. Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en la siguiente. Y sobre todo, y lo más importante, cuidaros mucho. Chao.